Dios te bendiga, Wilson. Aleluya. Y la abuelita de Jaciel, que venía aquí a predicarnos, joven, bien dinámico. Tenemos que orar por el hermano. Gloria al Señor para siempre. Nos alegramos grandemente ver a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Como decía hermana Paulina en el poema de Hilda, que a veces se nos pierde la gente adentro. Y hay una ilustración que había un crucero y alguien estaba gritando me ahogo, y todo el mundo en el crucero se asomó en el mar a ver quién se está ahogando, y el que se está ahogando en la piscina del crucero. Aleluya. Yo mirando para afuera. ¿Sí? ¡Santo! ¡Oh, aleluya! ¡Santo! Sí, Señor. Yeah. La hermana Rodi es la que tiene el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Ella con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Damos gloria al Señor esta mañana. Amén. Aleluya. Yo siento su presencia aquí. Amén. Desde que entramos a este lugar, ¿verdad? Podemos percibir a este lugar lleno de su presencia. El amado está aquí y es para ministrarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Sé que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pasa diferentes situaciones, diferentes pruebas, diferentes luchas. A veces lo emocional nos da duro, ¿verdad? Pero Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel en sus promesas, amén. Y vamos a esta mañana, ¿verdad? Lo quiero invitar a que me acompañe. Vamos a buscar en el libro de Efesios 3, los versículos 14 al 20. Amén. Gloria a Dios. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 20. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, Oh, gloria. que excede a todo conocimiento, Santo. para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo, Amén. gloria a Puede Cristo. tomar su asiento. Póngase cómodo, pero no tan cómodo que se le duerma. Esta mañana, ¿verdad? De parte de Dios. Sabe que siempre le preguntamos al Señor, cuando se nos pide el traer un tema, siempre le preguntamos al Señor qué vamos a hablar. Y aunque a veces leemos una porción y otra porción y otra porción, como que a veces no nos sentimos como que esa sea la que Dios quiere, ¿verdad? Y siempre, si algo le pedimos a Dios, es el poder hablar conforme a su palabra. El que
el poder hablar conforme a su palabra, el poder, ¿verdad?, que lo que salga de nuestra boca sea de acuerdo a lo que está en la palabra. Porque la palabra del Señor dice que somos responsables, ¿verdad? De toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta un día delante del Señor. Aleluya. Por lo tanto, somos responsables de transmitir esta palabra tal cual como lo que es, ¿verdad? No adulterarla, no quitarle, no exagerarle, sino como la palabra misma está explicada acá. Y esta mañana, ¿verdad?, quiero hablarle acerca de la oración. Y el tema de hoy es la oración que nos lleva a la plenitud de Dios. ¿Amén? En la palabra del Señor nosotros encontramos, ¿verdad?, muchas causas por qué orar, ¿verdad? Se nos pide orar por los enfermos, se nos pide, ¿verdad?, que oremos por liberación de la gente poseída. La palabra del Señor dice que el género, cuando una persona está endemoniada o poseída, solamente sale con ayuno y oración. Que oremos, dice, para que no entremos en qué, en tentaciones, ¿verdad? Que oremos, fíjese, esta parte que tal vez la omitimos mucho. Que oremos, dice, por los que están en eminencia, ¿verdad? Sea que sea de nuestro partido favorito o no lo sea, tenemos una responsabilidad de orar por ellos. Amen. ¿Para qué dice la palabra? Para que vivamos quietos y reposadamente. Y encontramos, ¿verdad?, en la palabra del Señor que hay muchas causas por qué tenemos que orar. Lamentablemente, ¿verdad?, este es el ejercicio que en la vida del cristiano menos ejercemos. Desafortunadamente, ¿verdad?, se nos hace un poco pesado, incómodo, a veces cuesta, la oración cuesta. Aleluya. Es algo, ¿verdad?, que es el único medio por el que nosotros hablamos con Dios, nos Amen. comunicamos con Dios, le expresamos a Dios todo nuestro diario vivir y lo que enfrentamos y lo que necesitamos de Él a través de la oración, pero es lo que más cuesta, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor, fíjese, encontramos dos modelos de oración, una muy conocida, el Padre Nuestro, ¿verdad?, que está en Mateo 6, su capítulo, versículos 5 al 15, muy conocido el Padre Nuestro, los discípulos pidiéndole al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor empieza a decirle, ¿verdad?, cuando oréis no ocupen, dice, van las repeticiones, sino que, y empieza a describirnos, ¿verdad?, el Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Y quién no se sabe eso de memoria, verdad? Sabemos que hasta los que no se congregan y no vienen a la iglesia, se saben el Padre Nuestro. Aleluya. Pero encuentro este otro modelo de oración, ¿saben? Esta que el apóstol Pablo le habla a los efesios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y a través de la lectura encontramos, ¿verdad?, cuáles son esas causas. La que Pablo le llevaba, no solo expresar la necesidad, sino gemir. Porque cuando nosotros oramos, hermanos, derramamos nuestra alma delante de Dios. Amen. Cuando nosotros oramos de acuerdo a la situación que nosotros estemos viviendo, ¿verdad?, desbordamos muchas veces en llanto. Aleluya. A veces, muchas veces oramos pues por agradecimiento también, ¿verdad? Porque a veces cuando ya recibimos lo que le pedíamos al Señor en oración y el Señor no nos concedió, pues traemos una expresión de alabanza al Señor, una expresión de gratitud. Pero el apóstol Pablo decía, hay una causa por la que yo elevo mi oración, dice, yo doblo mis rodillas delante de nuestro Padre. ¿Para qué? Dice, la primera causa dice, para que seáis fortalecidos con poder. Amén. En nuestro hombre interior, dice, por su Espíritu Santo. Amén. Y fíjese que me pregunté mucho esto del hombre interior. Sabemos que nuestras emociones, ¿verdad?, no radican en esa parte del hombre interior. Sabemos que los deseos tampoco radican en esa parte.
¿verdad? Porque la palabra dice que la carne siempre desea, ¿verdad? Tiene deseos la carne. Pero ahí hay una lucha, dice, siempre hay una lucha dentro de nosotros. El hacer el bien, el hacer el mal, el hacer lo correcto, el hacer lo debido, ¿verdad? Siempre tenemos esa lucha dentro de nosotros. Y Pablo dice que tenemos que ser fortalecidos en ese hombre interior. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como Salvador, ¿verdad? Nosotros fuimos reconciliados con Dios. Esa comunicación interrumpida que hubo a causa del pecado, ¿verdad? Esa comunicación que se interrumpió en el huerto del Edén, ya sabe usted esa historia, ¿verdad? Ese privilegio que tenía Adán y Eva de hablar directamente con Dios, eso se fracturó y se acabó, ¿verdad? Pero Jesucristo en su inmensa misericordia, dice, vino a reconciliarnos nuevamente con Dios, con el Padre, para que podamos tener esa comunicación nosotros, ese Gloria a Dios, de poder hablar con su presencia, ¿verdad? Pero dice la palabra que tenemos que ser fortalecidos, dice, en nuestro hombre interior. Y sabe que esto del hombre interior implica mucho nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Ese hombre interior, ¿verdad? Que siempre desea, el hombre interior desea las cosas de Dios, ¿verdad? Anhela de su presencia, anhela de su espíritu. Aleluya. Pero no, ¿verdad? Y por eso es que empieza esa lucha en nosotros. Sabemos que hemos sido, ¿verdad? Nosotros hemos sido reconciliados con Cristo. Pero hay una hermosa promesa que el Señor nos ha hecho. Dice la palabra del Señor, Jesucristo hablando, ¿verdad? A sus discípulos. Dice, Él les decía mucho, me iré, yo sé que tengo un tiempo, ¿verdad? El propósito por el que yo vine va a culminar y yo me voy a ir. Pero no los dejaré solos, dice. Amén. No los dejaré solos. Enviaré, dice, un consolador. Enviaré, dice, alguien que los va a llenar de poder. Enviaré a alguien que los guiará, dice, a todo espíritu y toda verdad. Y fíjese que qué importante es esto, el Espíritu Santo. Porque a veces lo tenemos tan a la ligera, ¿sabe? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hay muchas doctrinas que enseñan que es una fuerza nada más, dicen, que es como algo emocional nada más, pero la realidad es que el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros. Amen. Su presencia misma viviendo en nosotros día a día, hermanos. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué es que si tenemos a nosotros, dentro de nosotros, la presencia de Dios, Dios mismo viviendo con Aleluya. nosotros, por qué a veces nos acobardamos? ¿Por qué a veces ya no queremos seguir en el caminar con Cristo? ¿Por qué a veces, verdad, las diferentes situaciones nos llevan muchas veces a descartar? La palabra del Señor habla, ¿verdad? Que Pablo en ese anhelo dice, yo ruego porque seas fortalecido en tu hombre interior, porque ya no pienses de la misma manera que tú pensabas en tu vida pasada. ¿Sabe que encontramos tantos textos que nos hablan del renovar nuestra manera de pensar? Aleluya. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, dice, a este siglo, sino renovaos, dice, en el espíritu de vuestro entendimiento. Yes. ¿Para qué necesitamos nosotros, hermanos? El dejar de pensar como pensábamos en el mundo, el dejar de caminar como hacíamos las cosas en el mundo. La palabra del Señor dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yes. Cuando nosotros, hermanos, no permitimos que el pensamiento sea renovado, nosotros seguimos actuando de la misma manera. Y entonces no podemos experimentar, ¿saben?, cuál es la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros en nuestro diario caminar tomamos decisiones sin consultar a Dios.
Muchas veces nosotros en nuestro diario caminar actuamos como que si Dios no viviera en nosotros. Muchas veces cuando nosotros nos enojamos, ¿sabe? Muchas veces el temperamento sube ahí rapidito y entonces empiezo a decir lo que no debo, empiezo a expresarme como no debería de ser. Aleluya. Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentar la buena voluntad de Dios, Alabado Dios. agradable y perfecta para nosotros. A veces nosotros decimos en nuestro enojo, ¿verdad? Es que yo soy así. Es que si yo no grito, si yo no me expreso, no saco todo eso que tengo adentro y entonces no me siento bien. Pero la palabra del Señor nos manda, dice, quítese de nosotros toda gritería, toda maledicencia, todo enojo, ¿verdad? Y para eso es que nosotros tenemos que permitirle a Dios que nuestra manera de pensar cambie, que seamos renovados, ¿verdad? Que esa conciencia, esa parte de la conciencia en nosotros que fue restaurada, que fue sensibilizada. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra conciencia estaba adormecida totalmente. Nosotros hacíamos cosas muy malas, muy feas, ¿sabe? Y no podíamos ver qué tan malas eran nuestras acciones. Ahora, ¿verdad? Los que ya estamos en Cristo, a veces decimos, ¿cómo es posible que una madre se deje ganar por el placer del mundo y abandone a un bebé? ¿Verdad? Porque esa conciencia está totalmente adormecida, ¿verdad? Porque el cuerpo anhela siempre ese deleite del pecado, ¿verdad? Y no estamos sensibilizados cuando vivimos en el pecado. Hacemos atrocidades muy grandes y no nos damos cuenta de lo grave en que actuamos. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todo eso se sensibiliza. Dentro de nosotros se sensibiliza y entonces nos podemos dar cuenta nuestras acciones. Podemos darnos cuenta cuando estamos actuando mal, cuando estamos obrando mal, podemos dar cuenta. Ahora la pregunta es, ¿queremos cambiar? Porque a veces queremos seguir actuando igual. Claro, hay un esfuerzo que tenemos que hacer en nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que hacer ese esfuerzo. El apóstol Pablo sigue diciendo, ¿verdad? Para que seas fortalecido, dice, con poder en el hombre interior, dice, por su Espíritu Santo. Desde luego que no es con nuestras fuerzas, ¿verdad? Es con su presencia. Es el Espíritu que vive ahí a diario con nosotros, el que nos va a fortalecer, el que a veces cuando hacemos cosas indebidas viene luego el pensamiento, ¿verdad? Y sabemos que actuamos mal, ¿verdad? A veces tenemos que disculparnos muchas veces, a veces tenemos que, si es necesario, ¿verdad?, pedir perdón, reparar el daño, pero es porque su presencia viene y nos dice, eso que hiciste no estuvo bien, eso que dijiste no estuvo bien. No necesitamos que nadie nos señale, ¿sabe? Sino que dentro de nosotros hay algo interno. Gloria a Dios. Que nos deja saber que no estamos actuando Santo. bien. Dice la palabra del Señor, fíjese, el que seamos fortalecidos. Y esta palabra de fortalecer dice, el que te hagas fuerte, el que te hagas duro, dice, el que te hagas capaz, ¿verdad? Dice, para fortalecernos con poder, dice, el que podamos tener esa energía, el que podamos tener esa fuerza para actuar, ¿verdad? Para dejar de hacer lo que a Dios no le agrada en nosotros. Amén. Sigue diciendo, la palabra del Señor dice, la otra causa, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, Él vino a ser morada en nosotros. Él está ahí todos los días. Pero la pregunta es, ¿realmente vive Cristo en mí? Sí, porque Él está ahí haciendo morada, dice la palabra. Él está ahí conmigo todos los días. Porque Cristo vive en mí, pero yo vivo para Cristo.
Mis acciones demuestran que realmente vivo para Cristo. Sabe que la palabra del Señor nos habla de una gran lista, ¿verdad?, de las obras de la carne. Dice, y las obras de la carne son, y empieza adulterio, fornicación, lascivia, mentira, y una gran lista, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu dice, gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta es aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se manifiesta más en mí? En mi diario vivir, ¿qué es lo que se manifiesta más en mí? ¿Verdad? Si se manifiestan más en mis acciones las obras de la carne, pues creo que difícilmente está viviendo Cristo en mí, ¿verdad? Porque cuando yo evidencio, ¿verdad?, a través de mis situaciones su amor, cuando yo evidencio a través de mis situaciones la misericordia de Dios que vive en mí, estoy dejando saber que es Cristo, ¿verdad?, quien lo estoy evidenciando. Amén. Pero cuando lo primero que en mí aparece es gritería, enojo, y empiezo a maldecir, y empiezo a través de mis diferentes circunstancias, ¿verdad?, ¿quién está reinando? La carne. La palabra dice el Señor que ahí está. Es una batalla constante que tenemos todos los días. Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, porque Cristo more, dice, en cada uno de nosotros. Él vino a ser morada en nosotros, pero en mi diario vivir tengo que evidenciar que Cristo vive en mí. En mi diario vivir yo tengo que manifestar, ¿verdad?, el amor cuando tiene que ser. Santo, aleluya. ¿Sabe que nosotros a veces usamos expresiones tal vez un poco fuera de lugar? Yo he oído mucho que decimos a veces, es que me siento sola en X situación, o me siento como que, Señor, dame paciencia en esto que estoy viviendo, ¿verdad?, decimos. Pero cuando nosotros analizamos, fíjese, la palabra del Señor dice que el Espíritu reposa en cada uno de nosotros. Y el fruto del Espíritu está en cada uno de nosotros. Aleluya. El gozo, la paz, el amor, la paciencia, la bondad está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que tiene que aflorar en nosotros en diferentes situaciones. Cuando yo tengo que manifestar misericordia, se tiene que ver, ¿verdad? A veces nosotros en nuestro diario vivir, cuando alguien nos falla, hermano, lo que menos mostramos es amor hacia la persona. A veces nosotros cuando alguien nos falla, ¿verdad?, lo primero que nos viene es esa sed de venganza. Hasta que yo no le diga, hasta que yo no haga, hasta que yo no me desquite, no me voy a sentir bien, decimos, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra del Señor nos manda, ¿verdad?, a no solamente expresar el amor, sino tener compasión. Aleluya. Tener, ¿verdad?, esa bondad hacia otros, expresarlo, porque el Evangelio es eso, es toda una experiencia, ¿verdad? Pero la pregunta, como le decía, ¿realmente vive Cristo en nosotros? La palabra Pablo, fíjese que el apóstol Pablo a veces usaba unas expresiones bastante directas. Pablo, hablándole a los romanos, dice, si es que Cristo vive en nosotros. Sí. Pero ahorita el pastor usaba la anécdota que contaba, ¿verdad?, del que se está ahogando, ¿sí? Y sabe que a veces dentro de nosotros mismos, a veces teniendo todo el conocimiento que encontramos en la palabra, nosotros mismos nos estamos perdiendo dentro de la iglesia, porque no queremos, ¿verdad?, no queremos cambiar, no queremos hacer ese esfuerzo, porque el renovarse, el transformarse es hacer un esfuerzo, hermanos. Pablo dice, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, dice, este hombre está viciado, está engañado, dice, conforme a los deseos, ¿verdad?, que antes éramos, que antes hacíamos. El cuerpo sabe que se acostumbró
Mire cómo queda tan engañado el cuerpo que se acostumbró que muchas veces puede obtener cosas engañando, mintiendo, defraudando, ¿verdad? Se acostumbró el cuerpo, así obtengo una ganancia rapidita, pero hay que desprogramarlo, porque no es de esa manera, ¿verdad? Tenemos que desprogramar este cuerpo de muchas cosas que se quedó enviciado, dice la palabra. Y nosotros, ¿verdad? Permitirle a Dios que sea Él el que gobierne, ¿verdad? Cuando Cristo realmente mora en nosotros, nosotros le permitimos al Señor que todas esas áreas de nuestra vida que quedaron mañadas, ¿verdad? Venga a ser todo realmente transformado. Aleluya. Para que realmente Él se vivifique en nosotros. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En cuanto a las causas por las cuales oraba Pablo, dice, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que, dice, de que arraigados y cimentados en amor, dice, podamos comprender, conocer el amor de Dios. Y sabe, hermanos, que todos hemos experimentado el amor de Dios en nosotros. Éramos nosotros, cada uno de nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Que merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, porque hemos hecho cosas en el pecado. Nosotros hemos hecho cosas, ¿verdad?, que no son buenas, ¿verdad? Porque el pecado nos alejó de Dios, nos separó de Dios. Pero fíjese que venía a mi mente cuando una persona es sentenciada en la cárcel por las atrocidades más grandes que haya hecho en su vida y le dan cadena perpetua, ¿verdad? Tiene que morir porque hizo mucho daño, porque lastimó a muchos, porque hizo atrocidades en su vida y por lo tanto no es digno de estar afuera, no es digno de que se le otorgue el perdón porque hizo mucho daño. Y así éramos nosotros, hermanos, para Dios en el pecado. Pero mire qué amor tan más hermoso el de nuestro Señor Jesucristo. Yes. Aleluya. Que dijo, yo estoy dispuesto a ocupar su lugar. Yes. De ese preso que no merece libertad, yo estoy dispuesto a ocupar su lugar para que sea libre. Aleluya. De ese preso que merece la muerte, yo estoy dispuesto a morir por él. Así fue su amor por cada uno de nosotros, hermanos. De esa magnitud nos ha amado el Señor. ¿Merecíamos la muerte? Claro que sí la merecíamos. No hay justo, ni uno solo. A veces, ¿verdad?, el orgullo del hombre nos hace creer que somos buenos. Yo no he hecho nada malo, yo no ofendo, dicen algunos, ¿verdad? Pero lamentablemente es que la palabra del Señor dice, el que dice, ¿verdad?, que no ha fallado, le constituye a Dios, dice, mentiroso, ¿verdad? Porque todos de una u otra manera hemos fallado en la vida, hemos fallado y nosotros merecíamos ese castigo. Y cada uno de nosotros, hermanos, ha experimentado el amor de Dios en esa manera. Amen. Yes. Pero ahora nosotros otorgamos ese amor, hermanos, otorgamos ese perdón. ¿Verdad? A veces somos duros. Cuando alguien nos falla, a veces somos duros para poder expresar esa misericordia hacia otros. Pablo dice, ¿verdad?, para que seáis capaces, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, puedas comprender el amor de Dios. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros analicemos, así como Dios me perdonó, cuando alguien me falle, yo tengo que perdonar. Por duro, por lastimado que usted se siente, hermano, yo tengo que perdonar. He oído expresiones, tristemente, he oído expresiones de hermanos dentro de las iglesias que a veces dicen, no, es que lo que me hizo no se lo puedo perdonar y así me vaya yo al infierno, no lo voy a perdonar nunca. Y la verdad es que a veces no medimos
la intención de nuestras palabras. A veces no medimos, ¿verdad? Esa gravedad con que nosotros hablamos, ¿sabe? Esa ligereza con que nosotros nos dejamos ganar de la carne para expresar muchas veces cosas muy fuera de lugar. Porque entonces, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo dentro de la iglesia? Si nosotros no vamos a practicar ese amor que la palabra nos exhorta, que la palabra nos llama a practicar el amor, a practicar la misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros que ya experimentamos el beneficio del perdón, que ya experimentamos el beneficio de la libertad, que ya experimentamos el beneficio de poder tener ese acceso para con Dios, cómo nosotros no podemos expresar ese amor para con otros? ¿Verdad? La palabra del Señor sigue diciendo: para que habite, dice Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno, dice, de toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros le permitimos a Dios que gobierne nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a experimentar el perdón maravilloso, y que lo podemos dar también, hermanos, a través de lo que nos falla. Esto es muy personal. Yo siempre decía de mi persona que yo no había nacido para odiar, porque vivía cosas y no, como que no me provocaba, ¿sabes? Pero siempre hay algo en nuestro caminar que nos va a sacudir. Y hubo algo en mi vida que sí me sacudió, hermanos. Y llegué a odiar como nunca creí en la vida. Respiraba, como dice Pablo, ¿verdad? Respiraba muerte yo. Yo expresaba, yo decía, dentro de la iglesia, hermano, ya siendo cristiana, yo decía, si me dicen que la persona se murió, lo voy a celebrar. Me sentía muy dolida, hermanos. Me sentía muy herida. Pero ¿sabe por qué la palabra nos manda a que escudriñemos la palabra? Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y un día leyendo en la palabra, encuentro la porción de Pedro, primera de Pedro, si la mente no me falla, 2:15. Dice, si aborreces a tu hermano, dice, eres un homicida. Y ningún homicida tiene parte en la vida eterna. Aleluya. Y eso me dio duro, ¿sabes? Cuando yo leí eso, yo le decía al Señor, Señor, realmente yo me permití odiar de esta manera. Yo me permití que todo ese proceso se me arraigara tanto en mi corazón. Y de ahí todo ese odio que yo sentía, hermanos. Pero yo le decía al Señor, Señor, si tú no me ayudas, no lo puedo superar. Porque la carne se goza cuando se complace, hermanos, se deleita, ¿verdad? Pero siempre hay esa parte que nos redarguye. Siempre hay esa parte cuando nosotros leemos la palabra que nos concientiza, ¿verdad? Que tienen que haber cambios en nosotros, tienen que haber cambios, porque de otra manera, desafortunadamente, ¿verdad? A veces estamos perdiendo el tiempo. A veces puede pasar como la expresión que decíamos ahorita, aún dentro de nuestras iglesias nos podemos perder, y eso es lo más triste, ¿saben? Porque ya es con conocimiento que nos estamos perdiendo, ya es porque no queremos ceder nuestra voluntad a Dios y nos estamos perdiendo. Dice la palabra, ¿verdad? Que solamente cuando nosotros nos rendimos a Dios, dice, vamos a poder experimentar esa plenitud de Cristo en nosotros. Que es hermoso sentirse libre
Es hermoso sentirse perdonado. Es hermoso cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo esa llenura que empiece a surgir en nuestra vida, el poderlo experimentar, hermanos. Es hermoso cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas, sea que nos sentamos afligidos, angustiados, como nos sintamos, ¿verdad? Y cuando nos levantamos de orar, qué hermoso se siente el alma, ¿sabe? ¿Verdad? Usted se siente libre, se siente fortalecido, se siente que lo que venga usted lo va a poder superar. Si alguien lo ofendió, usted se siente con la capacidad de poderlo perdonar. Por eso era su oración de Pablo, ¿verdad? El que seamos fortalecidos. Aleluya. Para que entonces podamos experimentar esa plenitud de Dios en nosotros. Para que entonces podamos experimentar, ¿verdad?, esa llenura de Dios en nosotros. Dios no es una mera filosofía, Dios es real. Amén. Dios sabe. Santo. Aleluya, gloria. Dios toca las fibras más internas de nosotros, ¿verdad? Y nos lleva a que tenemos que hacer esos cambios en nuestras vidas para que podamos experimentar toda esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario, como la palabra dice, ¿verdad?, que nos tenemos que revestir del nuevo hombre, que tenemos que, ese hombre que fue sepultado, dice, ese viejo hombre que fue sepultado. Aleluya. En la cruz del Calvario, juntamente con Cristo, ahí déjelo quieto, ¿verdad? No busquemos en que esas emociones surjan en nosotros, porque nos hacen mucho daño. La libertad nos mandó Cristo, nos llamó el Señor, no para que estemos nuevamente esclavos de todas esas situaciones en la vida. Y tenemos que experimentar esa plenitud de Dios, que sea realmente Dios, ¿verdad?, que viva en nosotros, que sea su amor, su misericordia, su bondad, que sea Él gobernando nuestras vidas. ¿Sabe que esa expresión que le encontramos tanto en la Biblia, Señor mi Dios, Señor mi Rey, le encontramos tanto en la Biblia? Pero cuando alguien tiene un Señor, no tiene voluntad, ¿sabe? Los esclavos tenían un Señor, y lo que menos tenían los esclavos era voluntad. Y ahora imagínese usted cediéndole a usted toda su voluntad a su Señor Todopoderoso. Amén, aleluya. Cediéndole realmente el control de su vida. Que Él sea el que gobierne realmente nuestras decisiones. Que podamos expresar con esa intensidad, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú gobiernas en mi vida. Dice la palabra, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así es nuestro Dios, ¿saben? Yeah. Y nosotros le pedimos ayuda un poquito, y Él se deja venir con todo. Santo. Y que en medio de su necesidad usted le pide, Señor, por lo menos súpleme para poder pagar esto, para poder hacer aquello, y el Señor le da más de lo que usted está pidiendo. A veces nos sorprendemos, ¿verdad? Dios nos sorprende de la manera en que nos responde. Dios nos sorprende, ¿verdad?, de la manera en cómo Él actúa en nosotros. Y que el Señor sea, hermanos, realmente gobernando nuestras vidas. Que el Señor realmente, tenemos mucho por qué depender de Dios, porque no estamos solos. Nuestra lucha no la estamos librando solos. La palabra del Señor dice todas sus riquezas en gloria, y sabe que cuando usted sabe todo lo que Él nos ha dado, el que seamos sus hijos, ¿verdad?, el que seamos herederos de su gracia también, el que seamos, ¿verdad?, en Él, dice la palabra, fuimos bautizados, en Él dice la palabra que tenemos, ¿verdad?, a su Espíritu Santo ahí ayudándonos, fortaleciéndonos todos los días, hermanos. No es un solo día, ¿verdad? No es una sola batalla, no es una sola lucha, no. Todos los días está Él con nosotros, fortaleciéndonos. A veces nos podemos sentir solos, pero no estamos solos.
Pablo decía, a veces estamos como derribados, decía, pero no estamos destruidos, ¿sí? Porque fíjese, usted puede tirar eso, y eso cayó, pero no se destruyó, ¿verdad? Y así nosotros, así Dios obrando en nosotros, a veces podemos tener caídas, a veces podemos tener bajones, pero no estamos destruidos, hermanos. Ahí está su presencia para socorrernos, ahí está su presencia para levantarnos, ahí está su presencia. Todo es que nosotros la busquemos, ¿sabe? Porque Él está siempre puesto, dice la Biblia, dispuesto. Él siempre está, dice, con su oído inclinado hacia el clamor de nuestra oración. Pero todo es que nosotros realmente clamemos. Todo es que nosotros realmente le busquemos. ¿Amén? Y bueno, pues esta mañana, ¿verdad? Vamos a concluir con eso, ¿verdad? No nos olvidemos, hermano. La oración es fundamental en nuestras vidas. Amén. En la vida del cristiano la oración es fundamental. Pero hay que poner ese ejercicio en práctica, ¿verdad? Porque es como cuando los gimnasios ahí están, pero si nosotros no vamos a desarrollar el cuerpo escultural, ¿verdad? Si nosotros con la oración, Aleluya. la oración ahí está ese ejercicio. Pero si nosotros no lo desarrollamos, no vamos a llegar a ser hombres fuertes en Dios, no vamos a vencer el pecado, porque el pecado todos los días está ahí, llamando a nuestra puerta. Pero nosotros tenemos que fortalecernos de día en día, ¿verdad? Para poder vencer cualquier tentación, para poder sobrepasar cualquier circunstancia, para poder sobrepasar aún la enfermedad, hermanos. Porque aunque no seamos sanados, ¿sabe? A veces mucha gente descarta porque no es sanada. Dice, es que oré mucho, ayuné mucho, pero Dios no me sanó y por eso mejor voy a dejar de ir a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Si Dios me sana, gloria a Dios. Pero si Dios no me sana, Santo. gloria a Dios. Amén. Ya. El Señor sabe por qué no lo hizo. Sí, Señor. Y el Señor sabe por qué. No es que Dios no sea poderoso, porque que no tenga poder para no sanarnos, no. Su poder no se limita, dice la palabra, ¿verdad? Pero si no lo hizo, Él sabrá, ¿verdad? Él sabrá, no nos podemos exigirle a Dios y dime por qué no lo hiciste, no, al contrario, ¿verdad? Que haya esa gratitud en nuestro corazón siempre para con el Señor. Amén. El Señor te bendiga. Wow, como el Señor ha ministrado nuestras vidas. Levanta tu mano y adora al Señor. Gloria a Dios. Mientras cantamos, hacemos un llamado al altar.